Era una noche típica de primavera en Madrid, con el aire fresco entrando por las ventanas abiertas y el bullicio de la ciudad disminuyendo mientras el reloj se acercaba a la medianoche. Estaba en mi despacho, revisando unos documentos del trabajo, cuando un golpe inesperado en la puerta principal rompió la tranquilidad. No era un toque casual, sino uno firme, urgente, casi agresivo. Al abrir la puerta, me encontré con Marcos, un vecino de confianza del edificio. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía algo. Era un sobre grande, manila, de esos que se usan para guardar documentos importantes. Lo empujó hacia mis manos, con una mirada que mezclaba pena y algo de lástima. «Tienes que ver esto, Javier», dijo con una voz baja, pero cargada de significado. «¿Qué es esto?», pregunté, pero Marcos ya había comenzado a alejarse, sacudiendo la cabeza y murmurando algo que no logré captar. Cerré la puerta, confuso, y llevé el sobre a la mesa del salón. Al abrirlo, me encontré con una serie de fotografías. Eran nítidas, profesionales. En la primera, reconocí de inmediato a Laura, mi esposa, en lo que parecía ser la terraza de un restaurante elegante, riendo con un hombre al que no había visto nunca. Pero no era solo la compañía lo que llamaba la atención. Era la forma en que se inclinaba hacia él, la manera en que sus dedos rozaban los suyos sobre la mesa, su sonrisa, una que no había visto dirigida hacia mí en años. El sobre contenía más. Otra foto de ella caminando de la mano con ese hombre por el paseo del Prado. Otra, abrazados frente a un portal que reconocí de inmediato, un pequeño hotel boutique en el centro de la ciudad. La última imagen era la más devastadora. Laura y ese hombre entrando al hotel juntos, sus cuerpos demasiado cerca, demasiado cómodos. Sentí que me faltaba el aire. Cada imagen era una puñalada, cada detalle una confirmación de algo que no quería creer. ¿Quién había tomado estas fotos? ¿Por qué se las habían entregado a Marcos y no a mí? ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? En ese instante, no había respuestas, solo una furia latente que comenzaba a burbujear bajo la superficie. Las fotos quedaron esparcidas sobre la mesa del salón, como piezas de un rompecabezas que aún no sabía si quería resolver. Mi mente estaba en un torbellino de emociones, incredulidad, furia, tristeza, pero sobre todo, una ardiente necesidad de saber la verdad. Pasé un buen rato mirándolas en silencio, tratando de captar algún detalle que me diera pistas. En la esquina inferior de cada imagen había una pequeña marca, señal privada. Un nombre que me resultaba vagamente familiar. Después de buscar en internet, lo confirmé, era una agencia de detectives privados. ¿Quién había contratado a un detective para seguir a Laura? ¿Y por qué me lo entregarían de esta manera? Intenté recordar si alguien en nuestro círculo podría tener un motivo, pero no se me ocurrió nada. No podía evitar sentirme como el único en la sala que no sabía que estaba en medio de un espectáculo. A la mañana siguiente, decidí actuar. Llamé al número de la agencia, y una mujer con una voz profesional respondió. Agencia Señal Privada, buenos días. Buenos días. He recibido unas fotos de su agencia, y me gustaría entender por qué llegaron a mis manos. Hubo una pausa breve al otro lado. ¿Podría darme más detalles? Le describí las fotos y mencioné el sobre. La mujer no tardó en responder, pero su tono cambió, volviéndose cauteloso. Lo siento, señor. Por cuestiones de confidencialidad, no podemos revelar quién solicitó nuestros servicios. Entiendo la confidencialidad, respondí, tratando de contener la rabia, pero esas fotos me afectan directamente. Quiero saber por qué me las han enviado. Después de una larga pausa, finalmente soltó algo de información. El cliente insistió en que se las entregáramos a usted. Personalmente, no entiendo por qué no se contactó con nosotros directamente. El cliente.
Aquellas dos palabras no hacían más que alimentar mi paranoia. ¿Era alguien que intentaba ayudarme? ¿O un tercero involucrado que buscaba herirme? Decidí no perder más tiempo. Esa noche, mientras Laura preparaba la cena en la cocina, dejé que el silencio se alargara más de lo habitual. Ella siempre había sido perceptiva y no tardó en preguntar. ¿Va todo bien, Javier? Estás muy callado. Solo un poco cansado, mentí, mirando el reloj en la pared mientras pensaba cómo abordar el tema. Pero no estaba listo para enfrentarla todavía. Necesitaba más información. Esa misma noche, después de que Laura se fue a la cama, revisé nuestras cuentas bancarias. Nada extraño. Luego, revisé mi correo, por si algo fuera de lugar me había llegado. Finalmente, opté por algo que nunca pensé que haría, comencé a buscar nombres en redes sociales. El hombre de las fotos no me resultaba familiar, pero su rostro tenía algo que se grababa en la memoria. Revisé perfiles y publicaciones, incluso las amistades de Laura, hasta que lo encontré, Santiago Roldán, un hombre de unos 40 años, gerente de un restaurante conocido en el centro de Madrid. No había mucho en su perfil público, pero sí lo suficiente para hacer que mi sangre hirviera. Había publicaciones recientes en el mismo restaurante que aparecía en las fotos, y comentarios bajo ellas de Laura, un simple me encanta este lugar o tienes el mejor café de la ciudad. Palabras que en otro contexto serían inofensivas, pero que ahora eran como pistas directas hacia su engaño. Esa noche no dormí. Mi cabeza estaba llena de escenarios, preguntas y el deseo incontrolable de enfrentarla. Al día siguiente, tomé una decisión. Iría al restaurante, cara a cara con Santiago, antes de enfrentar a Laura. El restaurante de Santiago, el Mirador de las Letras, era exactamente como lo imaginaba, elegante, moderno y diseñado para impresionar. Llegué un poco antes del mediodía, cuando el lugar estaba relativamente vacío, y me aseguré de que nadie me siguiera. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la entrada, pero mi mente estaba clara, tenía que enfrentar a este hombre, obtener respuestas y decidir mi próximo paso. El camarero me recibió con una sonrisa profesional, pero no estaba de humor para cordialidades. Busco a Santiago Roldán, dije con tono firme. El camarero pareció confundido, pero señaló hacia una puerta al fondo del restaurante. Está en su oficina. Le avisaré. No hace falta, respondí, ya caminando hacia la puerta indicada. Empujé sin llamar, y ahí estaba él. Santiago, el hombre de las fotos. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera, con una taza de café en una mano y el móvil en la otra. Al verme entrar, levantó la mirada, sorprendido pero sin perder la compostura. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su voz tranquila. Cerré la puerta detrás de mí y me acerqué a su escritorio. Mi tono era gélido. Sabes perfectamente quién soy. Por un instante, pareció confundido, pero entonces algo cambió en su expresión. Era como si una chispa de reconocimiento lo hubiera golpeado. Ah. Javier, ¿verdad? Mi rabia se intensificó al escuchar mi nombre salir de su boca. Vamos a ahorrarnos los rodeos, Santiago. ¿Qué tienes con mi esposa? Lo vi tensarse, pero intentó mantener la calma. No sé de qué estás hablando. Saqué las fotos del sobre que llevaba en el bolsillo y las arrojé sobre su escritorio. Las observó en silencio, y por primera vez, noté una ligera vacilación en su actitud. Esto no parece nada, dije, señalando las imágenes. Santiago suspiró, se reclinó en su silla y cruzó los brazos, como si estuviera evaluando cuánto debía decir. Mira, no quiero problemas, ¿vale? Laura y yo, vaciló, buscando las palabras. Fue algo casual, un par de encuentros. Nada más. Sentí como la rabia burbujeaba dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. ¿Nada más?
Repetí, incrédulo. Me incliné hacia él, apoyando ambas manos sobre el escritorio. ¿Te parece nada destruir un matrimonio de 10 años? No sabía que seguíais juntos, dijo, casi como si eso justificara sus acciones. ¿De verdad esperas que me trague eso? Gruñí. Tú sabías exactamente lo que hacías. El silencio en la habitación era ensordecedor. Santiago evitó mi mirada, lo que solo confirmó lo que ya sabía, este hombre no tenía remordimientos. Quiero saber todo, exigí. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Dónde empezó? Finalmente, respondió, aunque a regañadientes. Unos meses. Nos conocimos cuando vino aquí con unas amigas. Yo no sabía que estaba casada al principio, pero después se encogió de hombros, como si eso no importara. La frialdad de su respuesta me hizo apretar los puños, pero me obligué a contenerme. No podía permitir que mi rabia me controlara. Esto se termina aquí, dije, mi voz baja pero cargada de amenaza. Si vuelves a acercarte a ella, haré que te arrepientas. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí de su oficina. Sentía un fuego ardiendo en mi pecho, una mezcla de ira y humillación. Pero no había terminado. Ahora era el turno de Laura. El camino de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Me esforzaba por mantener las manos firmes al volante mientras la rabia y el dolor luchaban por el control de mi mente. Había rehecho la escena de la confrontación con Laura una docena de veces en mi cabeza, pero sabía que nada podría prepararme para el momento real. Llegué a casa al atardecer. Laura estaba en la cocina, preparando la cena como cualquier otra noche. El aroma a especias llenaba el aire, pero yo apenas lo notaba. Cerré la puerta de un golpe, lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. ¿Qué pasa?, preguntó, levantando la mirada, con una leve sonrisa que desapareció al ver mi expresión. No dije nada al principio. Caminé hacia la mesa del comedor, donde dejé caer el sobre con las fotos. Laura lo miró, confundida, y luego volvió a mirarme. ¿Qué es esto? Ábrelo, respondí, mi voz cargada de una calma peligrosa. Laura vaciló un instante antes de tomar el sobre. Al sacar las fotos, su rostro cambió. Primero fue confusión, luego incredulidad, y finalmente una palidez que le quitó todo color de las mejillas. Javier, comenzó, pero levanté una mano para detenerla. No. No quiero escuchar excusas. Quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ese hombre? Laura dejó caer las fotos sobre la mesa, mirando hacia otro lado, como si evitar mi mirada pudiera suavizar el golpe. No es lo que parece, comenzó, su voz temblorosa. ¿No es lo que parece? Solté una carcajada amarga. Laura, tengo fotos de ustedes entrando juntos a un hotel. ¿De verdad esperas que crea que es nada? No fue planeado, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Fue un error. ¿Un error?, dije, incrédulo. Un error es derramar el café, Laura. Esto es una traición. Ella comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras se sentaba en una silla. No quería que esto pasara, dijo, su voz quebrada. Fue una estupidez. Algo sin sentido. Entonces explícamelo, insistí. Hazme entender cómo tiras 10 años de matrimonio por algo sin sentido. Laura tomó un respiro tembloroso y, por primera vez, me miró directamente. Me sentía sola. Ignorada. Tú siempre estás tan ocupado con tu trabajo, tus proyectos. No te estoy culpando, Javier, pero yo necesitaba sentirme deseada, viva. Sus palabras eran como sal sobre una herida abierta. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Así que la culpa es mía?, pregunté,
mi voz helada. No, no estoy diciendo eso, se apresuró a corregir. Solo quiero que entiendas. No quiero entender nada. Grité, incapaz de contener la furia por más tiempo. Quiero que admitas que destruiste todo lo que teníamos. Laura comenzó a llorar con más fuerza, pero no sentí compasión. Solo vacío. Quiero que te vayas, dije finalmente, con una calma aterradora. No quiero verte en esta casa. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no protestó. Sin decir una palabra, se levantó, tomó su bolso y salió de casa. Me desplomé en la silla, mirando las fotos que habían iniciado todo. Había logrado enfrentarla, pero la victoria no sabía a nada. Los días posteriores a la confrontación fueron un torbellino de emociones. El dolor era insoportable, la humillación punzante, pero lo que más quemaba era la sensación de traición. Laura había destruido todo lo que creía sólido en mi vida, y la rabia que crecía en mi interior pedía acción, algo que me devolviera el control. Decidí que no iba a dejar que esta situación se quedara en simples lágrimas y promesas vacías. Si Laura había decidido jugar conmigo, era hora de que entendiera que yo también sabía cómo mover las piezas del tablero. La idea llegó una noche mientras revisaba nuestras finanzas. Laura siempre había manejado la mayor parte del dinero, algo que nunca me había molestado, pero ahora, al mirar los números, encontré algo interesante, una cuenta conjunta que prácticamente no tocábamos, llena de ahorros acumulados. Una idea tomó forma, y antes de que pudiera detenerme, ya estaba planeando mi movimiento. Primero, me aseguré de consultar con un abogado. Quería saber exactamente cómo proteger mis intereses antes de actuar. Me explicó los límites legales, pero también cómo podía moverme estratégicamente para asegurarme de que Laura no saliera de esta situación ilesa. Lo siguiente fue más delicado. Con la ayuda de un amigo que trabajaba en una empresa de mudanzas, empecé a vaciar la casa. Mientras Laura se quedaba en casa de su hermana, aproveché para sacar todo lo que tenía valor sentimental o económico para mí, cuadros, muebles, incluso los álbumes de fotos. De hecho, dejé la casa tan vacía que parecía una propiedad abandonada. Luego, vino la jugada maestra. Usé la cuenta conjunta para alquilar un apartamento en el centro de Madrid, un lugar moderno y cómodo donde me instalé inmediatamente. A la vez, transferí todo lo que quedaba en la cuenta a una nueva bajo mi nombre, dejando solo una cantidad simbólica. El golpe final fue el correo que le envié a Laura. Adjunté un archivo con las fotos que había recibido y un breve mensaje. Espero que tu nuevo comienzo con Santiago sea tan próspero como lo fue nuestra vida juntos. La cuenta está vacía, al igual que la casa. Puedes quedarte con las llaves. Buena suerte. Sabía que el mensaje llegaría directo al corazón, no solo por la humillación pública que implicaba, sino porque ahora ella tendría que enfrentarse a la realidad de lo que había perdido. No pasó mucho tiempo antes de que Laura intentara contactarme. Primero fueron llamadas, luego mensajes. Me rogaba hablar, decía que podíamos arreglar las cosas. Pero no respondí. Cada llamada ignorada, cada mensaje sin contestar era un pequeño triunfo que me ayudaba a recuperar algo de lo que ella había destruido. Sin embargo, no me detuve ahí. También me aseguré de que Santiago sintiera el peso de sus acciones. Mandé un sobre similar al que yo había recibido, pero esta vez dirigido a su esposa. Porque sí, descubrí que estaba casado. Incluí no solo las fotos, sino también un extracto de las conversaciones que Laura había dejado guardadas en su correo, las que claramente no había eliminado. A los pocos días, me enteré por amigos en común que Santiago había tenido que enfrentarse a un divorcio complicado y al desprecio de sus colegas en el restaurante. La venganza no era dulce, pero era efectiva. Una semana después de mi jugada final, Laura finalmente consiguió que aceptara verla. No era porque quisiera reconciliarnos, eso estaba fuera de discusión.
pero sentí que debía cerrar este capítulo con una conversación definitiva. Quedamos en un café tranquilo en el centro de Madrid. Ella llegó antes, visiblemente nerviosa, con el rostro cansado y los ojos hinchados. Parecía más una sombra de la mujer que había conocido. Gracias por venir, Javier, dijo apenas me senté. No respondí, solo asentí mientras esperaba que ella hablara primero. He estado pensando mucho en todo esto, comenzó, su voz temblorosa. Sé que te he fallado de una manera imperdonable. No voy a buscar excusas. Lo que hice estuvo mal. Era la primera vez que la escuchaba admitirlo de forma tan directa, pero no sentí alivio ni satisfacción, solo un vacío. ¿Por qué, Laura? Pregunté, mi voz baja pero cargada de emociones. ¿Por qué arriesgar todo lo que teníamos por eso? Ella tomó un largo suspiro antes de responder. No lo sé, Javier. No puedo darte una razón que justifique nada. Me sentía perdida, y en lugar de hablar contigo, tomé el camino más fácil, el más cobarde. Lo siento tanto. Lo siento no arregla nada, respondí, mi tono más frío de lo que esperaba. 10 años de matrimonio, de confianza, y lo destruiste en unos meses. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte, Javier. Nunca fue sobre ti. Fue sobre mí y mis inseguridades. Eso no cambia lo que hiciste, dije, sintiendo una mezcla de furia y tristeza. Si me amabas, ¿por qué no me lo demostraste? ¿Por qué no confiaste en mí para resolver lo que te estaba pasando? Laura no tenía respuesta, solo lágrimas silenciosas. Después de un largo silencio, hablé de nuevo, esta vez con más calma. Esto no se puede arreglar. No puedo volver a confiar en ti, y sin confianza, no hay matrimonio que sobreviva. Ella sollozó suavemente, y por un momento casi sentí compasión. Pero recordé las fotos, las mentiras, y la humillación. Quiero que sigas adelante, Laura, continué. Yo lo haré también. No será fácil, pero esta es la única manera. ¿Eso significa que no hay vuelta atrás? Preguntó con una voz rota. No, respondí firmemente. Esta es nuestra despedida. Nos quedamos en silencio un rato más, ella llorando suavemente, yo mirando por la ventana, sintiendo que, aunque el peso de la situación seguía ahí, algo dentro de mí comenzaba a soltarse. Finalmente, me levanté y le dejé dinero suficiente para el café. Cuídate, Laura. Espero que encuentres la paz que buscas. Ella no dijo nada, solo asintió mientras me veía salir del café. Esa fue la última vez que hablamos. Los días que siguieron no fueron fáciles, pero algo dentro de mí cambió. Aprendí a aceptar que, aunque no podía controlar lo que otros hacían, sí podía controlar mi respuesta a ello. Comencé a enfocarme en mí mismo, en reconstruir mi vida desde los escombros de lo que Laura había destruido. Con el tiempo, el dolor se convirtió en cicatriz. No olvidé, pero dejé de cargar con la amargura. Sabía que la vida seguía adelante, y yo estaba listo para seguir con ella. Al final, la traición de Laura no fue mi fin. Fue mi nuevo comienzo.